Bienvenidos a la sexta edición de Dinero Disponible. El día de hoy estamos con 6 de los bancos más importantes de México. Nos acompañan los que hacen posible el 70% del crédito hipotecario en México. Mucho gusto y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Quisiera que por favor se vayan presentando cada uno de ustedes, en qué institución están, qué puesto tienen. Por favor, Enrique. Enrique Margain, soy director ejecutivo de crédito hipotecario y puente en Banca Mifel. Llevo más de 30 años en el sector financiero y muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo. Bienvenido, Enrique. Pau. Soy Paulina Prieto, soy Head de Retail Products and Digital Solutions en Scotiabank México. Llevo poquito más de 20 años en el sector financiero. Un gusto compartir con mis colegas. Gracias por la invitación, Gis. Muchas gracias a ti. Hola Giselle, un gusto estar contigo, con mis compañeros, con tu audiencia. Mi nombre es Tony Artigues, soy director ejecutivo en HSBC, de clientes, Data Analytics, Secure Lending y soy el más novato de todos en el sector financiero con 8 años. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación, Giselle, y un gusto estar aquí con todos los colegas. Yo soy Gonzalo Palafox, llevo 32 años ya en el sector financiero y todos ellos dedicados al sector hipotecario en específico. Soy el director hipotecario de Banamex y pues, mucho gusto estar aquí nuevamente. Mucho gusto, eres nuestro dinosaurio de esta mesa. Hola, soy Norma Villalobos, directora ejecutiva de crédito hipotecario en Banorte. Tengo 23 años en la industria y te agradezco mucho la invitación. Bienvenida, Norma. ¿Qué tal, Giselle? Yo soy Borja Serrats, llevo en el sector financiero ya 22 años, en México 11 y a cargo de crédito particulares pues un año. Y llevo además de hipotecas, llevo temas de consumo y de la captación de nóminas aquí en México. Pues muchas gracias a todos. Hablaremos de 4 diferentes segmentos. Si quieren, comenzamos por el segmento de mercado. No sé, Gonzalo, si tú no me pudieras compartir tu opinión sobre cómo se está comportando el mercado hipotecario actualmente en México. Pues mira, estamos viendo un año que desde el punto de vista de financiamiento hipotecario, específicamente los bancos, se ha mantenido con un crecimiento muy limitado, inclusive un poco menor que el año anterior. En gran medida por situación económica, expectativas de crecimiento, ha habido a lo mejor mucho ruido también sobre cambios en los temas de los aranceles, etcétera, que todo eso se puede traducir en incertidumbre en las personas y en las familias, porque recordemos que el crédito hipotecario va necesariamente vinculado con la decisión de compra de una casa y es la decisión patrimonial y de inversión más importante que normalmente tomamos. Entonces, al tener todavía una falta, una idea no muy clara de cómo van a evolucionar en un futuro las cosas, es que vemos que las personas empiezan a ralentizar o a ser más cautos en las decisiones de compra. Eso por un lado. También el tema de las tasas de interés, aunque ya llevan varios meses estables, las tasas de largo plazo no han tenido la disminución como lo hemos visto en las tasas de corto plazo, en las reducciones que ha anunciado en los últimos meses el Banco de México. Probablemente hacia un futuro se pueda ver ya una disminución, pero todavía ese aumento que se dio en los últimos años, aunque siguen siendo tasas de interés accesibles, también probablemente muchas personas fueron más cautas en la decisión, en replantear el tamaño de la casa que querían comprar o el nivel de endeudamiento que querían tomar. Y toda esta conjunción de situación más del aumento de los precios de las viviendas por el aumento de los costos de materiales de construcción, digamos, se ha conjugado en que el sector se mantiene con un crecimiento muy limitado. Probablemente sea la colocación igual a la del año anterior, a la del 2024, y tenemos que ir viendo cómo evoluciona esto en los próximos meses. Por lo menos ya ahorita se habla de una situación un poquito mejor, ya las expectativas de los economistas es que en lugar de que haya un decrecimiento en el Producto Interno Bruto, ya puede haber muy bajo, pero un crecimiento. Entonces,
esta certidumbre que tiene que haber en el mercado, y como instituciones financieras y como bancos lo que hemos tratado es transmitir esa confianza y esa estabilidad para que quien tiene dudas pueda poco a poco ir resolviéndolas y estar seguro de que la condición de crédito que tome con nosotros va a ser lo más adecuado para ellos. Muchas gracias, Gonzalo. Pau, si nos puedes decir cuál es la colocación que se estima para el 2025 y los montos. Sí, un crecimiento muy similar un monto muy similar al que se colocó el año pasado, Gis, alrededor de 280,000 millones de pesos. Yo creo que lo que está más retado, más que el monto, y lo diría así, y yo creo que es algo que tenemos que observar todos los que participamos en este mercado, es que el número de hipotecas viene disminuyendo. Si bien el monto se va a mantener muy similar a lo que se colocó el año pasado, el número de hipotecas viene hacia la baja, ¿no? Simplemente nos ayuda el ticket promedio. Y ahí es donde tenemos que apuntalar, porque efectivamente, ya lo hemos dicho en otras ediciones, el mercado se vuelve cada vez más reducido, más competido, ¿no? Y evidentemente ahí es donde tenemos que todos aprender cómo ampliamos el pie. ¿Y por qué se viene disminuyendo el mercado? A ver, yo creo que al final es el mismo mercado al que competimos, el que competimos los bancos, ¿no? Es ingresos, aunque en todos los bancos más o menos ingresos desde 7,500 o 10,000 pesos, en realidad, pues el ingreso promedio en los bancos en un crédito hipotecario debe estar alrededor de 20,000 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, vamos al mismo mercado, un mercado que no crece y que, aunque haya un bono demográfico donde hay personas y familias que vienen, o sea, necesitando a lo mejor una vivienda, en realidad ya la liquidez, ¿no? Y dadas las condiciones, tasa, ¿no? El monto a financiar, digamos, hoy los cofinanciamientos cada vez se disminuyen, ¿no? Que era una fuente adicional de ingresos, se vuelve un poco más retado para las personas y para las familias adquirir una hipoteca, ¿no? Tienes que trabajar mucho más tiempo o tienes que tener una vida laboral mucho más larga que lo que se tenía antes, ¿no? Antes a lo mejor comprabas una casa y te aventabas por una hipoteca a los 20, 25 años, ¿no? O sea, o a lo mejor 25 añños. Ahora pues, tienes que trabajar, ¿no? Un poquito más de tiempo. Los jóvenes, ¿no? O sea, ya quieren viajar, ya no se casan en edades tan tempranas. En fin, yo creo que hay una serie de factores, tanto socioeconómicos, ¿no? Sociales, demográficos, que hacen que evidentemente pues, cada vez sean menos el número de hipotecas que otorgamos. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más quiere decir algo más? Enrique, no sé si nos podrías decir cómo han evolucionado y cómo se han comportado las tasas y si esperemos que bajen, que suban, ¿cuál es la tendencia? Sí, las tasas de interés básicamente desde el 2022, finales de 2022, han estado en un rango entre 10.20, 10.40, hoy día la media es 10.31. La verdad es que la fuerte competencia que hay en el sector y que siempre se busca trasladar las mejores condiciones a los clientes, eso ha permitido que las tasas de interés estén en esa media. Pero hoy día podemos encontrar tasas de interés de un solo dígito y esto tiene que ver, pues al final de cuentas se busca dar las mejores condiciones financieras a los perfiles crediticios mejores. Entonces, creo que ese tema de la tasa de interés en hipotecario, cuando menos lo que sí se ve es que el precio de transferencia, las tasas que se dan al consumidor final son muy competitivas, considerando que son tasas fijas, un plazo hasta 20 años, y todo esto habla de un mercado realmente muy sólido, muy resiliente. Y algo que se tiene que ver es, hemos visto la baja en las tasas de interés de referencia y las tasas de largo plazo van un poco más lento, pero sí han venido bajando y eso también lo que permite vislumbrar es que hacia adelante vamos a ver disminuciones en la tasa de interés de las hipotecas que se determina generalmente en México con referencia a la tasa de 10 años. Entonces, yo creo que hacia el segundo semestre, finales del año, vamos a empezar a ver disminuciones en las tasas de interés del hipotecario y van a empezar a disminuir de una manera mucho más pausada que como vimos los incrementos. Qué buena noticia. Sí, por supuesto. De hecho, algunos de ustedes tienen un dígito, ¿no? Norma, no sé si nos podrías compartir un poquito sobre cuáles son las entidades que han tenido mayor crecimiento. Las principales entidades que han generado el mayor volumen de créditos hipotecarios en el último año en la banca son Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México. Y esto se debe a distintas variables, principalmente pues a que son las entidades con mayor población.
y por tanto las de mayor población económicamente activa. Asimismo, son las entidades de mayor crecimiento y también son las entidades que reciben a más mexicanos y extranjeros por las oportunidades de trabajo que ofrecen. Existen otras variables. Algo que nos ha ayudado mucho en Banorte es consultar el índice de precios a la vivienda. En nuestro portal web existe una poderosa herramienta que creó nuestra área de análisis económico y les invito a que la consulten. Nos va a servir a todo aquel que quiere conocer más del mercado inmobiliario. Muchas gracias, Norma. No sé si todos están de acuerdo en las entidades. Sí, yo quería complementar y estando totalmente de acuerdo con los estados que presentan el mayor volumen, pero en los últimos años también en términos porcentuales de crecimiento, zonas de playa, zonas de turismo, aunque el volumen no es tan alto como en los estados que se mencionaron, proporcionalmente han tenido también un crecimiento muy importante y esto es debido a el turismo, obviamente es una de las principales actividades económicas del país, hay crecimiento en generación de empleos en esas plazas, todo el corredor de la zona de Quintana Roo, de la zona de Yucatán, y ha crecido mucho en proporción, y no vivienda de descanso necesariamente o segunda vivienda, son la vivienda de las personas que prestan servicio a toda la oferta de servicios turísticos de la zona, y lo estamos viendo tanto en Acapulco, bueno, en Guerrero, en toda la parte también de Los Cabos. Claro. Entonces eso ha sido importante, cómo se ha detonado, y también por la actividad económica, habíamos hablado en el Bajío, todo lo que el nearshoring, Claro. por generación de un corredor industrial y que al final demanda personas que Nuevas tomen que estos vengan a empleos, vivir, ¿no? exacto, entonces requieren vivienda. Entonces, a nivel estatal sí, pero luego hay puntos muy específicos en donde hemos visto una expansión proporcional mucho mayor que en otros estados. Sí, faltaría mencionar yo creo que Tijuana, porque no ha mencionado Tijuana y Tijuana sí que ha crecido y está creciendo. Monterrey también es algo que está creciendo, o sea, toda la frontera realmente sí, además de todo lo que he mencionado del centro, si bien Ciudad de México ha estado, o sea, no ha crecido tanto, pero sí proporcional, o sea, sí en número de hipotecas, sí evidentemente, porque es donde más población hay, pero de crecimiento sí también el norte, yo también lo mencionaría que sí se ve un crecimiento relativo importante, la verdad. Borja, igual y si nos pudieras seguir compartiendo sobre qué factores crees que limitan el crédito hipotecario y qué se podría hacer para... A ver, uno de los limitantes, evidentemente, que es la incertidumbre que ha habido especialmente en los últimos meses. La verdad que con todo lo que ha pasado a nivel mundial, pues ha afectado y la gente tiene incertidumbre y la gente, al ser la mayor inversión que hacen en su vida, todo el mundo le da un cierto reparo cuando hay incertidumbre de cara a comprar una vivienda. Entonces, eso ha generado, pues genera que la gente tenga dudas y por eso no se ha activado tanto la actividad hipotecaria y adicionalmente ves que el stock de vivienda que hay tampoco está creciendo, especialmente en las ciudades grandes, no está creciendo tanto. O sea, de vivienda nueva se ve que ha habido una reducción y esperemos que ahora poco a poco empiece a haber más. Ahora esperemos que haya un ciclo de tasas que sea un poco más bajo y que permita también a la gente invertir más en temas de construcción. Y luego, bueno, un poco lo que estaban mencionando, que la gente necesita un poco más de tiempo para ahorrar. Y también la perspectiva ha cambiado, como estaba diciendo Paulina antes, tiene toda la razón. Hay temas socioeconómicos que ahora hay especialmente la población joven, que a lo mejor no ven tanto la necesidad de comprar una vivienda antes de los 30 años. Entonces eso también afecta un poco. Antonio, cuéntame un poquito, ¿tú consideras que el crédito hipotecario está al alza? Y si sí, ¿cuánto dinero disponible hay en México para prestar? A ver, y complementando un poquito los comentarios de todos los compañeros aquí, sí es cierto que estamos en un momento de ralentización, sí es cierto que es un momento de cierta incertidumbre. Yo vería dos factores que también, uno que invita a cierto optimismo y otro a la prudencia, ¿vale? El del optimismo es que es cierto que venimos del año pasado y donde se ha ralentizado ese crecimiento, que es un crecimiento que ya se ha consolidado y se mantiene de manera estable.
¿vale? O sea, sí creo que si comparamos las colocaciones que teníamos previas a la pandemia, pues el crédito hipotecario a día de hoy tiene unos volúmenes muy superiores. Y luego el tema de la prudencia, que ha salido también en los comentarios, pues yo le sumaría, y creo que ha salido más o menos, pero por puntualizarlo un poquito más, también la expectativa que hay a esa posible bajada de tasas, que también se viene cantando hace tiempo, pero yo creo que el entorno macroeconómico está ralentizando porque es una especie de batalla entre si la inflación acaba de controlarse y bajar como se espera y las tasas pueden acompañarlo. Yo creo que todos coincidimos, y si no, pues bueno, abro también al posible debate de que esa tendencia va a pasar, lo que seguramente está llegando de una manera más lenta. A tu pregunta concreta, yo creo que no hay un límite, vamos, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, desde luego hablo por el caso de HSBC, no hay un límite donde se marque y digan, oye, no, si llegas a este monto ya no puedes colocar más crédito hipotecario. Al revés, lo que estamos buscando es cómo conseguimos incentivar, animar a la gente para que vea que las bondades del producto hipotecario, la certeza que te da un tema de tasa fija, las seguridades que te da, los beneficios complementarios que tiene un crédito, y animar a la gente pues, que está dudando en este momento que el adquirir una vivienda, desde el punto de vista de la certeza que te da el producto y el acompañamiento, pues no deja de ser un buen momento, más allá de las expectativas de que las tasas puedan ajustarse a algo. Yo ahí lo complementaría un poco, lo que dice Tony tiene toda la razón, o sea, los bancos no tenemos ningún problema. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el 24, crecimos la producción más de un 20%, y este año lo vamos a producir por debajo del 20%, entonces en el fondo sí que tenemos apetito, pues hemos estado produciendo mucho y la verdad es que estamos encantados, y de hecho estamos viendo a ver cómo conseguimos producir más. Entonces realmente no hay ningún limitante por parte de los bancos a tema de producir más. Entonces, la verdad yo creo que no, vamos, todos yo creo que opinamos lo mismo, que hay disponibilidad en los bancos para crédito hipotecario lo que haga falta. Dinero disponible ilimitado, ¿no? Déjame poner un punto sobre la mesa, porque creo que, si bien coincido con lo que menciona Tony, lo que menciona Borja, y por supuesto hay apetito para seguir prestando, ¿no? O sea, el dinero sí es limitado, porque el dinero cuesta y la capitalización de la banca cuesta, ¿no? O sea, la liquidez, digo, si nos vamos 10 años atrás, por supuesto, pues el dinero sobraba, ¿no? Pero la verdad es que cada vez el dinero pues cuesta más caro. El dinero cuesta más caro. Entonces, mientras en México todavía estamos lejos digamos, de desarrollar este mercado secundario donde puedas bursatilizar carteras, ¿no? Que lo encuentras en otros países que van desarrollando, justamente para ampliar, y voy a hacer referencia a lo que mencionaba al inicio de mi plática, y es justamente a eso. Si queremos desarrollar otros mercados, si queremos ampliar la demanda, si queremos llegar a más personas, necesitamos ampliar los límites de riesgo. Para ampliar los límites de riesgo de los bancos necesitas encontrar opciones donde colocar esos portafolios que son muy rentables, poderlos bursatilizar, poder encontrar mecanismos financieros como existen en otros mercados más desarrollados para seguir creciendo este mercado. Creo que ahí pongo ese reto, ¿no? Y nos los pongo a todos nosotros que participamos aquí, porque creo que es importante pensarlo hacia adelante. Muchas gracias, Pau. ¿Tú consideras que las instituciones han flexibilizado los requisitos para facilitar el crédito hipotecario? Más que flexibilizarnos, Giselle, pasamos de un cliente que se adapta a un banco, de bancos que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, en Banorte, de 2020 a 2025, hemos ampliado nuestra oferta hipotecaria y prácticamente la hemos duplicado. Recientemente creamos 6 nuevos productos que cubren distintas necesidades. Por ejemplo, creamos productos para jóvenes, para aquellas personas que están iniciando su patrimonio. También creamos Hipoteca Cero, que es un producto que se adapta a aquellos clientes que quieren pagar su mensualidad en tasa y no con accesorios. Y hemos generado distintas alianzas con instituciones gubernamentales como el FOBISTE, que nos permite adaptarnos a las necesidades de los derechohabientes del FOBISTE. No solo nosotros, sino toda la banca ha flexibilizado sus productos con el objetivo de cubrir más necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias. Yo quisiera también complementar ahí.
Cuando hablamos de flexibilización de políticas, pareciera o se haría referencia a estaríamos dispuestos a aceptar más riesgo. Y no necesariamente yo lo traduciría así, hay más posibilidad de acceso a información, hay más fuentes de datos, hay obviamente lo que nos informa el Buró de Crédito, el acceso a información de los flujos de los clientes, de su actividad económica, y que no tanto es que flexibilice, sino que como banco tienes la posibilidad de acceder a más datos que un cliente, el mismito cliente, a lo mejor hace 5, 8 años, no tenía acceso a esa información y por lo tanto no lo podías catalogar o categorizar con un nivel de riesgo adecuado. Y probablemente no le dabas el crédito o las condiciones o el monto que buscaba. Por lo mismo, sí. Exacto, pero no es porque te hayas vuelto más flexible, sino porque podemos, con herramientas tecnológicas, con acceso a información, con datos que los propios clientes te pueden proveer, llegar a más datos que te permiten evaluarlo mejor, sin necesidad de hacerlo como un proceso artesanal y muy difícil de escalar y de replicar. Lo puedes automatizar, lo puedes meter en modelos y darle más crédito a personas con esta información sin que esto signifique tomar un apetito mayor que luego se pueda convertir en una cartera con incumplimiento. Entonces, sí hemos abierto esas posibilidades como instituciones para que más gente tenga acceso, facilitándole los procesos, facilitándole la forma de acercarse al banco y nosotros también haciéndole más simple toda esta comunicación y los procesos de otorgamiento. Muchas gracias. De hecho, como mexicanos somos muy buenos pagadores, ¿no? O sea, ¿tenemos una cartera sana o no? Es una cartera muy sana. Nos hemos mantenido como sector niveles inferiores al 2% de mora en el crédito hipotecario, lo cual es extraordinariamente bueno, inclusive en momentos de crisis. Lo que hemos buscado es cómo hacemos que más gente pueda entrar y que se mantenga esos mismos niveles de desempeño. Si me permites, yo sí creo que hay un reto, porque al final de cuentas la banca sigue yendo al mismo segmento, ¿no? Un segmento de vivienda media, residencial, vacacional, y mucho de lo que buscamos, y esa es un poco la razón y el racional de por qué la colocación está sobre los niveles en los últimos, después del 21 prácticamente hemos estado sobre los mismos niveles, porque creo que el gran reto es hacer el tamaño del pastel más grande, dar mucho más acceso al crédito hipotecario, y el tema de la tecnología y el tema de datos alternativos y todo lo que se está buscando, creo que lo que busca es al final darle crédito a muchas personas que muchas veces es difícil estimar los ingresos. El tema de la mora, hoy día tenemos un nivel de morosidad, índice de morosidad del 3%, indudablemente el último año por las condiciones de empleo, crecimiento económico, se ha modificado en 34 puntos básicos, pero creo que el gran reto que tenemos como sector hipotecario bancario es cómo lograr que más personas accedan al crédito, y eso hay muchas cosas que se pueden hacer, y al final de cuentas es dar la oportunidad a que muchas personas construyan patrimonio a través de la obtención de un crédito hipotecario. Y Así hemos yo lo vería. evolucionado mucho. Y ha evolucionado muchísimo, creo que hay muchos retos, y creo que el reto de la flexibilización y el reto de encontrar cómo darle crédito a aquellas personas donde tienen una volatilidad, una variabilidad en los ingresos y que a veces es difícil estimar puntualmente su capacidad de pago, para que al final esto se vuelva un tema muy positivo, donde se cree valor, se cree patrimonio y todos ganen. Creo que ahí es el punto medular de lo que tenemos que construir y el gran reto hacia adelante. En términos de la flexibilidad, creo que la banca ha hecho un gran trabajo, pero una de las cosas que vemos es, a partir del 2021, que tuvo un crecimiento muy importante de la colocación bancaria, hipotecaria, vemos que desde el 22 a la fecha, básicamente traemos los mismos niveles de colocación y estamos orientados a los mismos segmentos de vivienda, segmento de vivienda económica, media, residencial, vacacional. Yo creo que en términos de flexibilidad, algo que nos va a ayudar muchísimo la tecnología es el tema de la data alternativa y cómo poder dar crédito hipotecario a aquellas personas que no han tenido acceso a través de un crédito bancario, y que realmente la aspiración es hacer mucho más grande el tamaño del pastel, que significa dar la posibilidad a todos esos jóvenes, a todas esas familias, de poder acceder a un crédito hipotecario y comprar una vivienda y generar un patrimonio. Creo que ahí está el gran reto, y creo que la flexibilización de las políticas se ha venido dando, pero indudablemente hay un reto hacia adelante. Muchísimas gracias, Enrique.
Borja, ¿qué recomiendas para obtener las mejores tasas hipotecarias? A ver, para las mejores tasas hipotecarias en cualquier banco, lo primero que hace falta es tener un buen historial crediticio y que tengas unas finanzas personales sanas. Eso es lo primordial. Y luego, evidentemente, que tienes que ver, pues tienes que asegurarte que tengas la capacidad de pago a largo plazo, que te sientas cómoda con la hipoteca que vas a realizar, porque la hipoteca al final es un producto de largo plazo y que la idea es que estés 20 años con el préstamo y lo que tienes es que estar cómodo con la mensualidad que vas a pagar. Por eso, pues por ejemplo, nosotros ofrecemos pues pagos crecientes para que al principio sean unos pagos un poco más bajos, porque al final, a lo largo de la vida de nuestra vida laboral, van incrementando nuestros ingresos a medida que vamos adquiriendo más experiencia. Entonces, eso para las personas que están al principio de su vida laboral es una muy buena opción. Y luego también ver cuánto hemos sido capaces de ahorrar a la hora de adquirir la vivienda, que también lo que seas capaz de dar de entrada también te va a ayudar de cara a reducir el pago que tienes que realizar para adquirir la vivienda. Entonces, yo creo que esos temas, yo creo que en el fondo es algo que vemos todos y que le vendría bien vayan al banco que vayan. Muchas gracias, Borja. Tony, ¿qué opciones ofrecen para que los jóvenes accedan más hoy al crédito hipotecario? Pues mira, empiezo con un dato de promedio que demuestra que los jóvenes ya son actores importantes dentro de la colocación de crédito hipotecario. La edad promedio con la cual se venía accediendo a un crédito hipotecario en los últimos años ha pasado de los 40 y pocos a los 30 y medios. Qué bien. Entonces, rompe un poco cierto paradigma en contra de si la juventud le gusta o no. Es verdad que van cambiando, que tienen una facilidad mayor a desplazarse, a arraigarse un poco menos en busca de posibles oportunidades laborales, que favorecen temas como el arrendamiento, pero al mismo tiempo también es cierto que una parte importante de ellos, o cuando encuentran cierta estabilidad, pues iban accediendo. No hay que olvidar tampoco que México es un país con una edad promedio por debajo de los 30 años. Luego es un país joven y que la inmensa mayoría de la población pues se encuentra en una franja de edad pues que va de los 20 y medios a los 30 y altos años de edad. ¿El cómo favorecerlo? Pues mira, yo creo que una de las primeras cosas que ha favorecido el mercado hipotecario es el tema de participación en un crédito hipotecario. A día de hoy está abierto para cualquier fórmula en la cual se puedan sumar ingresos de dos personas, sin entrar en situaciones o requisitos legales por los cuales esas personas están o no están compartiendo o coacreditándose en un crédito. Se han favorecido también mucho los esquemas de garantes, se han buscado esquemas de pagos, como se comentaba ahora, que favorecen el que una hipoteca se vaya pagando de menos a más. Se ha buscado también cómo buscar que las tasas sean competitivas, se ha buscado cómo jugar en que los atributos que tiene un crédito hipotecario pues cada vez tengan precios más competitivos y los costos sean menores. Insisto, yo creo que hay un reto, obviamente hay un reto. Uno de ellos obviamente es cada vez hacer más sencillo, más dinámico el acceso y el proceso de un crédito hipotecario, cosa pues que creo que todos estamos en ello, y en el concreto en el caso de HSBC pues hemos implementado temas como la solicitud digital del crédito hipotecario para hacerlo mucho más sencillo, y seguimos apostando por estos temas que faciliten y universalicen el acceso al crédito. Existen retos, pero creo que vamos en un buen camino y en el cual la juventud poco a poco va respondiendo también y va entendiendo las bondades y la importancia no solo de crear un patrimonio, sino previo a crear un patrimonio, la importancia que tiene que más allá de la opción de vida que tengas o el momento en el que empiezas, lo importante que es construir un historial crediticio y dejar huella de historial crediticio. ¿Y cómo se deja huella? Pues obviamente dejando la huella a través de una cuenta corriente de un banco, o también se deja huella pues a través de un historial no solo crediticio que se puede ir estableciendo, o cuando es joven no, pero un historial fiscal de cumplimiento de obligaciones fiscales de esa persona. Una tarjeta de crédito también, ¿no? Que la paguen de crédito, sin bien. duda. No sé si me podrías comentar un poquito más, Gonzalo, sobre la portabilidad. ¿Qué es y si es un buen momento para usarla? La portabilidad, para fines muy prácticos, es una posibilidad que se abrió ya hace bastantes años, en donde un cliente que tiene una hipoteca en un banco
por la razón que sea, y normalmente es por mejorar las condiciones, por bajar la tasa, por bajar el pago mensual, tiene la oportunidad de obtener otro crédito hipotecario en otro banco que liquida el crédito inicial y obtiene obviamente un mayor plazo o una tasa menor. Y esto en la realidad es más impulsado por las condiciones financieras que existen. Primero, desde el punto de vista procesos y facilidades que hemos dado los bancos para impulsar esto, prácticamente todos los bancos nos hemos sumado, inclusive como gremio, hicimos un esfuerzo para facilitar la comunicación e información cuando un cliente decide moverse de un banco a otro. Ya hay procesos en donde como banco nos comunicamos, le damos la información para no hacerse la cansada, vaya, para no complicarle el proceso de movimiento si es que el cliente ya tomó la decisión, más allá de que buscamos retenerlo, dándole también condiciones adecuadas. Pero el principal impulsor es la tasa de interés. Entonces, cuando estábamos en tasas, la mayoría de los bancos, y predominaban las tasas de un dígito, que había tasas del 7, 8%, era común, o mucho más común, que existieran estos créditos de pago de pasivos o de mejora de hipoteca, como se le conocen, porque un cliente que a lo mejor había obtenido unos años antes un crédito, una tasa del 10, 11, 12, naturalmente le iba a interesar cambiarse a una tasa mucho más baja. Después de la pandemia y con el incremento que hubo en las tasas de interés, se reduce este incentivo, porque ya la diferencia que podía existir entre las tasas que habían contratado contra las existentes no le daba realmente tanto beneficio al cliente. Entonces, ¿y había que volver a contratar seguro y en el número de cosas? En ese sentido hemos facilitado mucho las cosas a los bancos. O sea, sí se contrata nuevamente, el proceso lo hemos hecho más ágil. Inclusive muchos bancos como Banamex no le cobramos comisiones de apertura, le reembolsamos los gastos al avalúo, cubrimos parte de los gastos notariales para que el cliente tenga que desembolsar lo menos posible. Entonces, por un lado, es esta parte de procesos y eliminar barreras en el trámite, pero sobre todo esperar a que las tasas de interés vuelvan a tomar un nivel más bajo y que eso sea lo que incentive más. Nosotros tenemos productos específicos en donde le damos una muy buena tasa de interés a un cliente que con un buen historial de crédito quiere cambiar su hipoteca para obtener a lo mejor un mayor plazo y sobre todo una mensualidad más baja. Entonces, es algo que impulsamos en proceso, pero tiene que estar respaldado por mejores condiciones financieras. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahí fíjate que le sumaría un comentario. Vamos, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho, pero sí creo que hay un reto no de mercado, un reto regulatorio. Es decir, todas las instituciones, obviamente incluido HSBC, los gastos asociados que siguen existiendo los financiamos. Ahora, sí creo que hay una buena práctica que existe en muchas otras geografías donde la regulación exenta de gran parte o da acceso a unos gastos muy bajos y permite dinamizar mucho más el mercado, pues para que los clientes de las diferentes instituciones pues se puedan beneficiar en cada momento en el cual las tasas se vuelven más competitivas y en esas ocasiones poder reducir pues la carga que supone el pago de un crédito hipotecario. Pero esto mismo ayuda para que la gente pues no sienta que es un matrimonio a largo plazo, o sea, hay opciones, ¿no? Bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. No, pero a ver, sí o no. Es decir, al final yo creo que es un reto que tenemos cada institución. Cuando pues, un cliente confía en ti para al final apalancar con un crédito hipotecario el tema de incrementar su patrimonio, de acceder a construir un patrimonio o acceder a cualquier otra necesidad que el crédito te permite, pues es una oportunidad que las diferentes instituciones tenemos de una relación que a priori, pues si ya no tomamos la contractual, sino la real, más o menos está en torno a los 8 años, pues de poder acompañar a ese cliente y obviamente pues también premiar su vinculación, su cumplimiento con nosotros, accediendo a buenas condiciones. Ahora, pueden ocurrir, o puede ocurrir que el cliente en un momento dado tenga otro tipo de inquietudes que no le cubra la institución. Entonces sí creo que es un reto a un mercado ya muy dinámico como existe a día de hoy, el poderlo favorecer de manera que los costos asociados no tengan que ser una carga de financiamiento, sino que además la regulación permita que esos costos apoyen el dinamizar ese movimiento de los créditos. Mira, yo lo que veo es el pago de pasivos es algo muy positivo, es algo que inclusive gremialmente lo que se buscó es cómo facilitar el proceso de moverse libremente entre bancos
el crédito hipotecario, pero al final de cuentas lo que buscamos es que el cliente se vincule con el banco que le está dando el crédito hipotecario y que eso le permita de alguna manera en un producto que tiene un bajo margen, un margen financiero muy reducido, el que se pueda rentabilizar esa hipoteca a través del tiempo con una vinculación y que sea un producto atractor de clientes y que se busque la principalidad. Pero muchas veces el cliente, cuando lo vinculas, observa que la mejor solución es obtener una mejora en la hipoteca en el propio banco. Y vista todos los productos adicionales que construyó, también que se vuelva difícil la toma de decisiones de decir, ¿por qué me quiero mover? Entonces, ese es el reto que yo creo que como bancos tenemos que lograr, que el cliente al final de cuentas observe que todos los productos y servicios que contrató alrededor de su crédito hipotecario y que diga, acá tengo la mejor solución y prefiero quedarme o conseguir mejores condiciones dentro del banco. A ver, complementando un poco lo que dice Enrique, el tema de este mercado, el mercado hipotecario, yo creo que dentro del crédito a particulares, yo creo que es el más competido que hay. Es el que tiene, a ver, durante unos años, todos los que estamos aquí hemos estado produciendo con unas tasas que estaban por debajo de lo que a nosotros nos cuesta el dinero. Sí. Y la verdad es que eso se ha hecho porque realmente lo que se ha querido es acompañar a nuestros clientes y de darles un financiamiento y asumiendo nosotros un coste en el corto plazo para ayudar a nuestros clientes al largo plazo. Y eso ha sido mucho por lo que dice Enrique. O sea, nosotros, cuando ha habido tasas tasas de interés del 11, nosotros hemos estado dando hipotecas al 8,95 y seguimos dando hipotecas al 8,95. Y eso es apostando y queriendo dar servicio a los clientes. Y eso en el fondo es también por lo que dice Enrique. Cuanto más vinculado estés con tu banco, más sencillo es que luego también puedas conseguir buenas tasas y donde vas a conseguir tus mejores tasas es en tu banco con el que tengas más relación. Eso estoy 100% convencido con lo que dice Enrique. Yo lo decía en el sentido de que a veces la gente tiene miedo de sacar una hipoteca creyendo que la tasa va a bajar. Entonces hoy tienen ustedes obviamente alternativas y yo creo que la portabilidad es una opción, ¿no? Que tengan su hipoteca. Pau, si nos puedes decir un poquito qué importancia tienen la sustentabilidad y las mujeres dentro de los créditos hipotecarios hoy. A ver, la verdad es que nosotros en Scotia le apostamos mucho al segmento de la mujer. Prácticamente te diría que más del 50% del portafolio hipotecario es una hipoteca para una mujer, ya sea como la titular o como un coacreditado o como un participante del crédito. Entonces, la verdad es que nos sentimos contentos por ese lado y tiene que ver por varios factores. El primer factor que yo diría es que en Scotiabank fuimos el primer banco que le apostamos a un precio ajustado por riesgo y el comportamiento de pago de las mujeres es mejor que el de los hombres. Bien. Entonces, evidentemente en Scotia conseguían una mejor condición financiera a la hora de originar su crédito hipotecario. Yo creo que ese es el primer factor. El segundo es que somos una institución que apoyamos en otras iniciativas complementarias y, por ejemplo, también, digamos, al final son contratantes o pueden ser contratantes de crédito hipotecario. Tenemos una iniciativa de Scotiabank Mujeres que tiene 3 pilares fundamentales, ¿no? El primer pilar es la educación financiera, el segundo pilar es la mentoría y el tercer pilar es productos accesibles. Y en estos productos accesibles, ¿no? O sea, van desde, o sea, por supuesto está muy dirigido a pymes, pero al final, pues las pymes que son lideradas por mujeres son las mismas clientas que te pueden contratar un crédito hipotecario porque puede ser un instrumento inclusive hasta para capitalizar la propia pyme. Entonces, yo te diría, es muy importante porque evidentemente es un segmento que ha evolucionado en los últimos años, también en los últimos años porque la mujer, pues en la vida laboral tampoco tiene tantos años, ¿no? Entonces también tiene que ver un poco en la participación de la mujer en la vida laboral. En la medida en que la mujer ha venido participando más en la vida laboral, pues evidentemente este índice ha crecido. Pero es importante en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son jefas de familia, son responsables, muchas de ellas, ya hay muchos tipos de familia, ¿no? O sea, madres solteras, ¿no? 2 mujeres que viven juntas, en fin, o sea, yo creo que hay diferentes alternativas que les tenemos que dar para poder crecer, digamos, este mercado, ¿no? Muchas gracias, Pau.
Enrique, ¿qué innovaciones permiten competir con los grandes bancos? Bueno, ese es un gran reto y lo que tienes que ver o qué herramientas o qué temas tienes que ver es el tema de la digitalización, el tema de la tecnología, la inteligencia artificial indudablemente debe de ayudar en ese sentido y es hacer que todo este proceso sea mucho más eficiente, mucho más rápido, que tus tiempos de respuesta sean mejores, de que te enfoques en ciertos nichos de mercado que te permita competir y que la distribución de tener muchas sucursales no sea el factor que te diferencie. Entonces, es darle acceso a los clientes, a esa tecnología, a los canales que la utilicen tu tecnología, porque les permite de alguna manera tener un proceso más eficiente a través de OCRs, de temas de validación documental, del tema de robots, que todo esto se vuelva muy, muy sencillo y que sea un tema que de alguna manera esté copiloteado. ¿Esto qué significa? La tecnología te ayuda, pero en un producto como el hipotecario siempre necesitas tener esa parte humana que te acompaña y que cuando tienes una duda te la resuelva de una manera muy, muy sencilla y que tal vez te guíe. Entonces, en la medida que esa tecnología la vayamos haciendo copiloteada con personas y que vayamos evolucionando y que no sea un B2B, sino un B2C, que lleguemos directamente al cliente, creo que esa es la evolución que va a permitir competir bancos medianos con bancos grandes de tú a tú y no necesariamente en un nicho en específico. Muchas gracias. No sé si quieren pasamos al segmento de oferta y demanda, si cada uno nos quiere compartir qué es lo que desde su punto de vista está demandando la gente y qué es lo que está ofreciendo cada uno de sus bancos. Si nos ayudas, por favor, primero Borja. Sí, claro. A ver, nosotros tenemos una oferta consolidada desde hace unos años centrado en 3 productos especialmente. Por un lado, la hipoteca Santander, que es con la que cuanto más te vinculas con el banco, mejor tasa te podemos ofrecer. Y esa llegamos a unas tasas de hasta el 8,95. Después tenemos la hipoteca Free, que esa es sobre todo para quienes no se quieren complicar la vida y quieren pagar solamente una tasa. Y ahí les ayudamos con el avalúo y no tienen comisión de apertura. Entonces, esa es muy buena, sobre todo para el principio, no tienen que pagar tampoco seguro y esa de hecho es de la que más hipotecas colocamos. Y adicionalmente tenemos la hipoteca integral, que esa está sobre todo para las economías mixtas, para personas que tienen unos ingresos variables a lo largo del año, pues que tener una oferta para ellos. Entonces, esos son como los 3 productos principales que estamos teniendo y adicionalmente tenemos como ofertas especiales por temas, por ejemplo, de desarrolladores. Estamos impulsando muchísimo el negocio de desarrolladores y lo que estamos viendo es con determinados desarrollos es darles condiciones especiales y lo que estamos viendo es cómo ayudar a los desarrollos a comercializar sus viviendas. Entonces estamos ayudando a eso, montando eventos con clientes y demás para incentivar la compra de viviendas y luego, pues evidentemente, buscando que el préstamo sea con nosotros. Adicionalmente tenemos la parte de la hipoteca verde, que eso es para el segmento de construcción que hayan tenido una serie de certificaciones que sean viviendas sustentables y eso nosotros hemos apostado mucho y también podemos llegar a tasas del 8,95 y eso es ir a comprar desarrollos que cumplan con una serie de criterios y de certificados internacionales en cuanto a la sostenibilidad de la vivienda. Y eso pues también es algo que estamos impulsando muchísimo. Y luego una cosa que va a salir ahora en breve y que vamos a impulsar muchísimo es que a nuestros clientes, a gran parte de nuestros clientes les vamos a preaprobar hipotecas. Entonces, el próximo mes, la idea es que ya gran parte de nuestros clientes que estén interesados en una hipoteca, que tengan una oferta disponible para ellos en Banco Santander y la verdad es que creemos que eso debería ayudar un montón a que nuestros clientes pues accedan a préstamos hipotecarios más de lo que lo estaban antes. Evidentemente que estos perfiles van a ser clientes que creemos que, como decía antes Paulina, es muy importante el tema del perfil de riesgo y les vamos a poder ofrecer unas tasas muy competitivas. Muchísimas gracias.
Norma, si nos dices qué es lo que está ofreciendo Banorte, por favor. Claro que sí, Giselle. En Banorte nuestro producto principal es hipoteca fuerte, en donde tenemos precios que van desde 9.38 hasta 11.18, los asignamos por perfil de riesgo y tenemos una oferta bastante atractiva para aquellos clientes que buscan mejorar su hipoteca, que va desde tasas desde 8.88 y en ocasiones durante el año tenemos algunas campañas con las cuales complementamos la oferta en donde exentamos el pago de la comisión y el pago del avalúo. Nuestros plazos son de hasta 20 años, tenemos un CAT de 12.7 y nuestros principales destinos son adquisición, mejora de hipoteca, tenemos algunos destinos combinados como mejora de hipoteca más remodelación o construcción, terreno más construcción. Tenemos una oferta integral, también tenemos algunos productos destinados a jóvenes con pagos crecientes, pagos fijos, nuestra hipoteca cero. También ya tenemos en el mercado algunos productos sustentables. Nuestra hipoteca verde Banorte tiene una oferta muy atractiva para los desarrollos. Y bueno, pues la realidad es que tenemos una oferta integral y continuamos innovando para satisfacer las necesidades de los clientes. Muchísimas gracias, Norma. Banamex, Gonzalo, por favor. En Banamex tenemos un principio muy importante con respecto a nuestros productos hipotecarios, que es la simplicidad y la claridad. No tenemos grandes denominaciones o cambios, lo que hacemos es un producto en donde el cliente sabe que lo único que tiene que pagar es una tasa de interés, no le cobramos comisión de apertura, no tiene comisiones de administración, no tiene comisiones de prepago. Por supuesto hay una segmentación de tasas dependiendo del nivel de riesgo, pero lo que queremos es que un cliente tenga la claridad de que lo que está contratando es realmente lo que va a pagar en el tiempo. De hecho, somos del banco que tiene la menor diferencia entre la tasa que contrata y el CAT, que el CAT es el costo anual total que integra todos estos gastos. Y adicionalmente a esto, por ejemplo, en los productos que hablamos hace un rato, los de portabilidad o la mejora de hipoteca, nosotros cubrimos los gastos notariales, nosotros no le cobramos el avalúo, es decir, buscamos disminuir todas las barreras o todos los gastos iniciales que pudiéramos cubrir por nuestra cuenta para que el cliente tenga una mayor accesibilidad. El producto preponderante es adquisición de vivienda y también tenemos un producto en pagos crecientes y un producto en tasa fija y pago fijo igual a 20 años. Se puede combinar con los esquemas de cofinanciamiento del Infonavit, que son siempre muy atractivos y que también con los cambios que ha tenido el instituto ayudan a impulsar más, que se aproveche lo que tiene un cliente en la subcuenta vivienda. Regresando al de mejora de hipoteca, tenemos también tasas desde el 8.95 y no como promoción, lo tenemos como un producto disponible de forma permanente porque creemos que un cliente, de hecho la campaña le llamamos de regreso a casa, identificamos muchos clientes que en su momento no le otorgamos la hipoteca que debimos darle, que es un cliente que tiene principalidad con el banco, entonces lo invitamos a que venga de regreso a Banamex con condiciones preferenciales, dándole también facilidad en el proceso de otorgamiento. Y vinculado al otorgamiento del crédito está también toda la parte de preaprobación en línea. Tenemos ya desde hace año y medio la posibilidad de que un cliente inicie su trámite desde el portal de Banamex, puede hacer una preaprobación en donde se consulta buró de crédito, en donde se corre el motor de crédito y va a obtener ya las condiciones preaprobadas y de ahí se continúa con el resto del proceso entregando documentación para seguir con un trámite ya si lo quiere manejar de forma remota o presencialmente en una sucursal. Y un tema muy importante, el producto de liquidez. Hemos sido un banco que ha impulsado mucho este destino de crédito porque hemos visto que la liquidez que tenía una percepción negativa, quien pedía un crédito de liquidez hace algunos años era porque era su última alternativa y tenía que hipotecar su casa para conseguir dinero, realmente es una palanca muy importante el que una persona, valga la redundancia, se apalanque en su propia casa, que tiene una plusvalía para obtener recursos a largo plazo y a una tasa mucho más baja que lo que podría ser un préstamo personal. Entonces estamos impulsando también con muy buenas tasas el crédito de liquidez que no requiere un fin específico, lo utiliza para lo que el cliente decide. Qué maravilla, están muy competitivos, ¿eh? Tony, en HSBC, ¿qué tenemos? Pues mira, en HSBC hace unos pocos días bajamos tasas. Wow. Nuestra tasa promedio ahora está en el 10,
que como se ha escuchado previamente es bastante por debajo de la tasa promedio que hay hoy en día en el mercado. Hemos simplificado nuestra oferta justamente para hacerla pues mucho más dinámica, mucho más comprensible para nuestros clientes. Obviamente hemos venido trabajando en productos de nicho asociados a temas de economía americana o el tema de la hipoteca verde. Favorecemos muchísimo y creo que HSBC está muy posicionado en el mercado como un banco muy puntero por sus condiciones y sus procesos en los temas de cofinanciamiento, sin ninguna duda, y recién lo que estamos potenciando de manera importante es la hipoteca full, donde bajamos tasas a 9,65, que puede llegar a 9,20, y lo que busca es favorecer pues, la vinculación, es decir, que un cliente sea al final tanto presente como futura, o sea, no solo la vinculación que digas, oye, pues ya no lo soy, ya no puedo, no. Tú puedes acceder, te haces cliente del banco, pero fíjate que lo más importante es el reconocer las vinculaciones y el que la gente también tangibilice lo que es ser cliente de HSBC. Obviamente, si eres un cliente nómina, un cliente Premier, todavía accedes a mejores condiciones adicionales en tu crédito, pero va un punto. Hoy en día el crédito promedio de la banca sabemos que está por encima de los 2 millones de pesos. Si tú firmas un crédito de hipotecario de 2 millones o arriba en HSBC, te conviertes, si ya no lo eras, automáticamente en cliente Premier de HSBC, que no tenemos la más mínima duda, que es una oferta que relanzamos hace poco, es la mejor oferta para este segmento que existe en el país, apalancada en pilares de beneficios en salud, en patrimonio, en viajes, en internacional. No hay que olvidar que al final HSBC es el banco internacional más grande que opera en este país, con lo cual te puedes beneficiar de ser cliente de HSBC sin ninguna duda, y lo invitamos. Lo importante es conocerlo, conocer la oferta, buscamos adecuarnos, tener condiciones muy competitivas, pero sobre todo respaldar con un gran banco a nuestros clientes. Muchas gracias, Tony. Pau, Scotiabank. Nosotros cambiamos un poquito la forma en la que hacemos el hipotecario en el banco. ¿Y por qué la cambiamos? Porque creemos en justamente esta relación integral del cliente con el banco. Si bien es cierto, el hipotecario es un canal de atracción de clientes muy importante para el banco, lo que nosotros queremos es poderlo servir en todas las necesidades que tiene este cliente. Entonces, si bien es cierto, se acerca por el hipotecario, hemos construido un flujo donde te permite vincularte de diferentes maneras, ¿no? Entonces, durante el flujo te aprobamos una tarjeta de crédito, ¿no? Por supuesto, aperturas la cuenta, te digitalizas en ese momento, haces toda la vinculación, digamos, en el momento cero, que nosotros le llamamos, ¿no? O sea, en el momento cero, que es el momento de la verdad. Y justamente le otorgamos las mejores condiciones a los clientes. Sin duda tenemos destinos todos, tenemos el anaquel más amplio del mercado, ¿no? Tenemos destinos para construir, para comprar un terreno y construir, tenemos la mejora de hipotecas, tenemos adquisición con cofinanciamiento, ya sea con Infonavit o Fobiste, tenemos productos de liquidez. De hecho tenemos un producto icónico en el mercado, es el único banco que lo ofrecemos, que es liquidez vivienda. Tu hipotecas una casa distinta, o sea, a la que vas a comprar, y con eso obtienes los mismos beneficios de deducibilidad de intereses, y no genera IVA, no como en el crédito de liquidez tradicional. Tenemos productos obviamente de remodelación combinados, ¿no? Liquidez más remodelación, liquidez más pago de pasivos, perdóname, más liquidez, donde los podemos combinar. Preponderantemente, digamos, en esquemas de financiamiento, el que es el caballito de batalla, como le decimos nosotros, es el que es, a diferencia del resto de los competidores, para nosotros es el pago creciente, ¿no? Es tasa fija, pago creciente, donde además premiamos el pago puntual. La relación con el cliente tiene que ver, por supuesto, con el número de productos que tiene, pero también qué tan buen pagador es. Y con eso te premiamos también cada año en una reducción de la tasa, lo cual hace que, evidentemente, tu costo financiero a lo largo de la vida se reduzca, y reduzcas simplemente el periodo de amortización sin necesidad de hacer prepagos. Somos un banco transparente, no cobramos comisiones, digamos, de administración. Prácticamente, ¿no? En la tabla de amortización viene exactamente lo que le vamos a cobrar al cliente, pero insisto que la manera en la que vemos hoy el hipotecario, y un poco lo comentaba Enrique hace un momento, ¿no? O sea, el margen del hipotecario es muy, muy pequeñito.
Entonces, nosotros le apostamos a la vinculación del cliente y sobre todo a poder generar esa relación. Si nosotros queremos crecer el pie, tenemos que pensar un poquito diferente, ¿no? Yo creo que no es el producto hipotecario el primero, desde mi óptica, el que le debemos de llegar a ofrecer. Hoy en México, apenas el 68% de la población mexicana tiene una cuenta de ahorro, solo el 68%. ¿Qué pasa con el otro 32%? ¿no? Luego, con un producto bancario, sube un poquito el porcentaje a 73%, ¿no? de acuerdo a la última encuesta del ENIF, del INEGI. Entonces, el reto está ahí. Para Scotiabank es muy importante, y lo decía hace rato con la iniciativa de Scotiabank Mujeres, la educación financiera, la inclusión financiera, es decir, cómo invitamos y cómo hacemos esas barreras de entrada que generaba esta banca robusta, ¿no? Estos bancos que eran con procesos muy ralentizados, procesos que a lo mejor no eran tan claros, ¿no? Para nosotros lo que es importante en esta oferta hipotecaria es justamente eso, es cómo te hago un proceso más claro, más ágil, más rápido, cómo te puedo educar, ¿no? Durante tu proceso, acompañar, no necesariamente la hipoteca a la que llegas pidiendo, ¿no? es la que necesariamente te puedo dar. Entonces, cada vez queremos hacer productos más personalizados, ¿no? O sea, déjame llamarlo así. Yo creo que la personalización de los productos financieros es lo que viene hacia adelante. Y lo que va a querer Giselle no es lo mismo que va a querer Borja, y lo que va a querer Borja no es lo mismo que va a querer Enrique. Y poder ir, digamos, con todo el tema de inteligencia artificial y algoritmos que hemos venido evolucionando en nuestros CRMs, es cómo pronostico cuál es tu siguiente mejor oferta, ¿no? Entonces, justo en este flujo hipotecario y con esta relación, ¿no? de largo plazo con el cliente, lo que queremos es irlo vinculando y poder generar esta relación de largo plazo para que nosotros podamos ser, sin duda, no le apostamos a ser el banco más grande de México, pero sí el mejor compañero financiero de nuestros clientes. Muchas gracias, Pau. Enrique, Banca Mifel. Sí, mira, yo te diría que tenemos hoy día un anaquel con temas de adquisición, cofinanciamientos, pagos de pasivos y liquidez. Y tenemos como producto específico los cofinanciamientos, donde ahí queremos apostar mucho, y indudablemente el tema de hipoteca verde, que yo creo que es bueno que todos los bancos tengamos este tipo de productos para incentivar que se construya vivienda con ecotecnologías y que cumpla la taxonomía. Una de las apuestas es construir el anaquel de productos completo, que tengamos todas las opciones para de alguna manera atender todas las necesidades en materia de financiamiento a la vivienda a nuestros clientes. Y hay un aspecto en la jerarquización de productos que va a ser esencial, que es este tema de que Banca Mifel es uno de los principales bancos en el tema de crédito puente. Y cómo logramos que si somos tan relevantes en el crédito puente, seamos relevantes en el crédito individual. Y esto es tratando de que las barreras, las fricciones que hay cuando llevas el puente y vas a hacer la liberación, que ese proceso sea como una subrogación hacia el crédito individual, hacia la hipoteca, y que esto lo puedas dar en cualquier etapa de la vida de la construcción de la vivienda, porque al final de cuentas tú conoces al desarrollador y le estás dando el recurso y lo estás ministrando. Entonces creo que ahí no hay una vinculación hoy día en México entre el crédito puente y el crédito individual, cuando lo hay en muchas partes del mundo. Es lo más natural que si tú creíste en el desarrollo, en el desarrollador, en lo que se está construyendo y apostaste y le diste el financiamiento, al final de cuentas, pues termines con el crédito individual. No, ya sabes el valor de la vivienda, ¿no? Hay jugadores muy relevantes en el crédito puente que no son jugadores en el crédito individual, y hay jugadores muy relevantes en el crédito individual que no dan puentes. Entonces, creo que ahí hay una ventaja natural y hay un proceso que es el que queremos potencializar. Y creo que si logramos esa apuesta, pues al final minimizas tu costo de adquisición, lo haces más simple, lo haces más sencillo, y al final es una subrogación natural. Ese es hacia donde vamos a ir. Muchísimas gracias. Pues tenemos muchísima oferta, obviamente aquí muchas opciones. Si pasamos al segmento de consejos para el cliente, Borja, si nos ayudarías dando 3 breves consejos básicos a las personas que están pensando en adquirir un crédito hipotecario. Bueno, a ver, un poco, yo creo que lo hemos mencionado un poco, a ver, pensar a largo plazo, ¿vale? O sea, pensar que es algo que vas a hacer a largo plazo. Entonces,
asegúrate que donde lo vayas a hacer estés cómodo y que te enteres bien y que te asesores bien. O sea, para eso, pues en Banco Santander, que vengan a las sucursales y se asesoren, porque el préstamo hipotecario es la operación financiera que el 99% de las personas más compleja que va a hacer a lo largo de su vida financiera. Entonces, lo que es muy importante es que se asesoren y se dejen aconsejar. Después, que vean bien el tema de la capacidad de pago que van a tener, si van a estar cómodos con un préstamo a largo plazo, porque no es algo para un año, sino es algo que vas a mirar a largo plazo. Y luego también el valor de la vivienda, eso es importante, y sobre todo que sean todos conscientes que cuanto antes compren una vivienda es mejor, desde mi punto de vista, porque vas creando un patrimonio. Y lo que hemos visto es que el valor de las viviendas han seguido creciendo. O sea, en el último año los datos que hay es que el valor de la vivienda ha crecido alrededor del 8,5%. Entonces, quiere decir que el valor de la vivienda hoy es un 8,5 más caro que antes. Es decir, hace un año lo que valía 100, ahora vale 108,5. Entonces, eso es una plusvalía que podrían haber adquirido. Entonces, si realmente quieren comprar una vivienda, mi consejo es que lo hagan lo antes posible, porque es una inversión que te ayuda a largo plazo a generar un patrimonio. Y eso aseguras ya el valor de la vivienda. Y un poco que lo hemos conversado en varias ocasiones, el tema de la renta, en el fondo, tú das la renta y no tienes nada, y la tiras, y esa renta se va a seguir incrementando a lo largo del tiempo. En cambio, si tú adquieres una vivienda, bueno, puedes tener la opción de los pagos crecientes, pero también puedes tener el pago fijo y que no vayas a tener que pagar más a lo largo de la vida del préstamo. Entonces, eso es una ventaja muy, muy fuerte y que creo que es importante que todo el mundo conozca. Muchas gracias. Norma, si nos dijeras desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más importantes que un cliente debe considerar para tomar la mejor decisión? El crédito hipotecario, Gis, es como el matrimonio, es una relación de largo tiempo. Por lo tanto, nuestra primera recomendación sería: conoce muy bien a la institución con la cual te estás comprometiendo. Conocer muy bien también los componentes del crédito, no solo la tasa, el CAT, los seguros, el plazo. Así también es importante conocer tu historial crediticio. Es importante pagar bien para generar confianza. Otra variable que deben considerar es tener un buen ahorro para los gastos iniciales y, ¿por qué no también un ahorro de al menos unos 6 meses para cualquier imprevisto del crédito? Y por último, conocer muy bien la parte de la capacidad de pago. Se recomienda que el monto de la hipoteca no sea mayor al 30-35% del ingreso del cliente, entonces es muy importante también esta variable. Qué interesante analogía. Gonzalo, si tú consideras que el crédito hipotecario es una de las mejores formas para crear un patrimonio, por lo menos para los mexicanos, para crear un patrimonio o un patrimonio más amplio, porque obviamente se empieza a crear patrimonio desde que inician ahorrando, desde que empiezan a adquirir bienes duraderos. Hay una premisa que se dice que algo que adquieres que no tiene plusvalía es gasto. Naturalmente, una casa, con lo que comentaba Borja hace un rato, en México ha tenido un incremento histórico en las últimas décadas, no de una forma preocupante, es decir, que genera una burbuja, pero que sí genera un valor por arriba de la inflación. Entonces, se habla mucho de que si las inversiones y alternativas de comprar bitcoins o algún otro tipo de inversión que no son accesibles necesariamente para todo el mundo, ni estamos en posición de hacerlo. Entonces, al final, una de las inversiones más estables, que no nada más analizándolo como desde el punto de vista de inversión, la principal componente de la vivienda para las familias es su casa, su patrimonio, lo que le van a legar a su familia, lo que les va a dar estabilidad a largo plazo. Es distinto quien vive en una casa que está comprando, aunque sea con crédito, a quien vive en una casa rentada, que no siente esa propiedad, esa vinculación con algo que, aunque lo está pagando, ya es suyo. Y a lo mejor ni le inviertes más por lo mismo, ¿no? No cambias la cocina. Claro, todo lo que depositas, pues sí, te permiten vivir,
pero va a gasto. Lo que le estás destinando con un crédito hipotecario por una casa va a crearte patrimonio y te va a crear plusvalía en el tiempo. Entonces sí, es muy bueno tener diferentes alternativas de inversión y conforme uno se va a lo mejor sofisticando, puede tener acceso a otro tipo de inversiones. Pero he visto que hasta con las personas más sofisticadas desde el punto de vista inversión y portafolios muy plurales, siempre tienen también un soporte en el tema inmobiliario y particularmente en el tema vivienda. Entonces, por supuesto, sí genera plusvalía y naturalmente es el principal patrimonio de las familias. Muchas gracias. ¿Tú querías comentar algo también de eso? No. Ay, qué bueno. Pau, ¿nos podrías decir en cómo nos pueden servir hoy las plataformas digitales para tomar la mejor decisión? Yo creo que se ha sofisticado muchísimo, digamos, la accesibilidad de información, no solamente para el usuario final, sino para los bancos. Entonces, desde tu propia casa puedes hacer diferentes comparaciones, ¿no? Y que yo creo que eso es lo más sano. Hablando de consejos que le diría al cliente es, yo creo que la oferta es amplia, ¿no? Y yo creo que siempre va a haber el mejor producto para ese cliente, ¿no? Y la mejor institución que lo pueda servir, insisto, en sus diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que te da esa facilidad, esa prontitud, ¿no? O sea, al final, hoy puedes acceder a diferentes simuladores, ¿no? Donde en 5 minutos, 10 minutitos puedes hacer un comparativo bastante robusto, ¿no? De cuáles son tus diferentes opciones, cuáles son los diferentes bancos, ¿no? Los diferentes esquemas, los diferentes destinos. Yo creo que se conoce poco la oferta hipotecaria, Gis, y yo creo que gracias por estos espacios, porque justamente nos permiten ampliar, porque todos estos esquemas de remodelación, de liquidez, ¿no? La verdad es que se conocen bien poquito. Entonces, estas plataformas digitales, este acceso a la información, lo que nos deben de permitir es justamente que los usuarios o los clientes puedan acceder a mayores fuentes de financiamiento, ¿no? Hoy el crédito hipotecario, la verdad es que seguimos atendiendo, el 85% se destina para adquisición de vivienda, muy poquito para el resto de los destinos. Sí. Entonces, la realidad es que, lo decía Gonzalo, ¿no? El crédito de liquidez es un instrumento financiero súper poderoso, ¿no? Donde al final utilizas tu patrimonio, el que has venido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Para poder destinarlo a otros destinos. Entonces, para mí es la facilidad, ¿no? O sea, la accesibilidad. Yo creo mucho, más que en un proceso digital y en la digitalización que se habla muchísimo, y creo que lo hemos discutido desde hace 10 años, ¿no? Y la hipoteca digital, es en la omnicanalidad, ¿no? Es decir, darle la oportunidad al cliente que se sirva donde él quiera. Si quiere iniciar un proceso digital, que lo puede iniciar digital con esta información que decías, con este acceso a la información, pero lo puede terminar en una sucursal o lo puede terminar de la mano de una asesoría, ya sea de un asesor, de un ejecutivo de las redes sucursales o de una fuerza de ventas especializada o de los mismos brokers hipotecarios. Yo creo que los bancos debemos de justamente poner, ¿no?, en la facilidad al cliente de diferentes alternativas y canales, y por supuesto, pues el tema de la información es básica para que puedan iniciar su trámite, ¿no? Muchas gracias, Pau. Enrique, ¿cómo podríamos utilizar el cofinanciamiento para mejorar el acceso al crédito? Bueno, el cofinanciamiento es un producto que se ha venido potencializando a lo largo de los años, y es el tema de la posibilidad de usar tu saldo de su cuenta vivienda, el poder utilizar una aportación patronal como anticipo de capital. Y yo creo que una forma de potencializarlo, pues se ha venido haciendo, es flexibilizándolo. Hoy día ya también se tienen esquemas en el cual una persona que es un derechohabiente no activo, alguien que ya no cotiza, puede sacar un crédito hipotecario a través de la banca y utilizar su saldo de su cuenta vivienda. Es un producto que se llama Cuenta Infonavit más crédito bancario. Creo que se han venido ampliando este anaquel de productos con base en la flexibilización del uso de su cuenta vivienda, y creo que permite de alguna manera obtener las mejores condiciones para los clientes, porque tienes más fuentes de recursos para la compra de la vivienda. Tu saldo de su cuenta vivienda, un crédito del organismo público, en este caso el Infonavit, que es el que tiene el Cofinavit, y la banca. Entonces, creo que ahí se ha venido potencializando la colocación a través de los cofinanciamientos.
Qué maravilla aprender a usarlo, ¿no? Tony, si tú nos dijeras qué posición tiene el broker y cómo nos puede ayudar también en este proceso, en esta selección. Te prometo que te contesto, pero antes no quería interrumpir, pero quería complementar un tema de dos cositas con lo del consejo. Sí. ¿Qué pedías? Y voy, sí, por favor. Muy rápido, muy rápido, prometido. No, perdón. No, yo sumaría dos cositas que son importantes y sobre todo, desafortunadamente, en los últimos tiempos han demostrado la importancia. Es bueno que el cliente primero se informe bien, pero se informe también de temas como son los seguros, tanto el seguro de vida, el de desempleo, incapacidad, el de hogar. Insisto, lamentablemente pues los hemos tenido que conocer por situaciones desafortunadas y además de verdad los bancos nos interesa que la gente pregunte, resuelva, entienda. Lo que queremos de verdad son clientes contentos, que no tengan, que les podamos acompañar, que podamos ayudarles a superar dificultades y que puedan ir pagando su crédito de manera adecuada. Y el segundo también, que sean conscientes con qué banco contratan. No solo es un producto, también es bueno que sepan qué les puede ofrecer el banco con el que están contratando. La figura del broker, la figura del broker es una figura muy relevante para el mercado hipotecario. Se volvió todavía más relevante a partir de la pandemia. Su participación es bien alta en la originación de los créditos. Creo que es difícil entender el crecimiento del crédito hipotecario sin ellos. Ahora también aprovecho el foro, porque seguro que muchos de ellos pues, van a escuchar este programa, para empezar un llamado. Es un sector que a lo largo de los años ha trabajado de manera muy profesional y de verdad ha ayudado y contribuido al crecimiento, insisto, y a que muchas familias tengan, pero también es un gremio que ha crecido de manera considerable en los últimos años y desafortunadamente no ha crecido parejo a los comportamientos y a las buenas prácticas que venían aportando en los últimos años. Entonces, desde aquí, pues una invitación de verdad de que entre todos cuidemos el sector hipotecario, que entre todos cuidemos la calidad de la originación, sobre todo esos brokers que representan la inmensa mayoría de la colocación, que nos ayuden, como han venido haciendo siempre, a cuidar entre todos, porque esto repercute en favor de todos. Claro. Un sector hipotecario sano y con buena originación repercute en que los bancos podamos ser cada vez más competitivos en condiciones, en tasas, más allá de situaciones de entorno que podamos tener. Y con dos principios básicos también para las personas que se están incorporando hace poco. Los dos valores más importantes que espera un banco de un broker es conoce a tu cliente y conoce a tu garantía. ¿Conoce tu garantía? Y conoce tu garantía. Muchas gracias, Tony. Pues si quieren pasamos al segmento de retos y oportunidades, en el cual quisiéramos platicar un poquito y brevemente sobre los retos del mercado. ¿Cuáles consideras, Enrique, que son actualmente los retos en el mercado? Bueno, uno de los retos principales es el tema de la accesibilidad, el dar más crédito hipotecario y sobre todo a los segmentos donde no hemos llegado, y eso tiene que ver pues, con mucho de la tecnología, la inteligencia artificial, la data alternativa, el poder con toda la tecnología facilitar en cómo a través de la información podemos saber con más precisión cuánto gana una persona y con base en eso el poderle dar un crédito hipotecario con una predicción de su capacidad de pago muy exacta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales retos. Otro es cómo utilizamos la tecnología de una manera adecuada que nos permita de alguna manera hacer el proceso hipotecario mucho más rápido, mucho más eficiente, con menos procesos de captura, utilizando OCRs, validaciones de datos, robots, y que este proceso, como lo comentaba anteriormente, esté copiloteado, de alguna manera vaya de la mano de la tecnología de alguien que pueda asesorar y pueda darle esa orientación a los clientes. Y creo que estos son de los retos más relevantes, la accesibilidad, el tema de la tecnología, el tema de la digitalización, el tema de la innovación, de generar nuevos productos que permitan atender necesidades muy específicas. Todavía hoy día no hay como tal una hipoteca que pueda darse para ciertos mercados, para extranjeros, de una manera masiva, con el diseño adecuado del producto. Creo que todavía hay muchos retos hacia adelante
y creo que lo que sí te puedo decir es que se ha construido un producto muy sólido, muy resiliente, y el sector hipotecario está construido sobre bases muy sólidas, ¿no? Que lo plantea el saber que son tasas fijas, pagos conocidos, y se tienen plazos de 20, 25 años. La verdad es una maravilla lo que se ha conformado en los últimos 25 años. Muchas gracias, Enrique. Pau, ¿tú nos podrías comentar qué impacto tendrá la política de vivienda del gobierno federal en la colocación hipotecaria? Yo creo que la política, digamos, de gobierno está enfocada principalmente en vivienda asequible, es decir, para segmentos hoy donde la banca participa bastante poco, ¿no? Ya es generar esta construcción de viviendas, ¿no? Desde inclusive, nos regresamos un poquito en el tiempo, ¿no? A donde el Infonavit construía viviendas, ¿no? Para poder construir, tienen un reto, o sea, el gobierno de la doctora Claudia tiene un reto importante de construcción de viviendas que me parece que tendría que venir apalancado no solamente el propio instituto, sino de todos los actores, ¿no? Para poder llegar a ese mercado. Y por el otro lado, pues la banca tendremos que ver dónde cabemos, ¿no? O sea, en esa política, porque insisto, hoy es un mercado que hoy la banca no atiende o atiende muy poco, y lo atiende a través de los productos principalmente cofinanciados con los organismos de vivienda. Entonces, en la medida en la que sea una política que le dé más acceso al crédito y que complemente un segmento de la banca, me parece que puede ser muy exitoso, ¿no? Porque justamente lo comentaba yo hace un momento, ¿no? O sea, lo que necesitamos es ampliar el PAI. Si esto lo que nos va a permitir esta política es ampliar el PAI, me parece que puede caber muy bien, porque hay un segmento de la población que sin duda necesita vivienda, ¿no? Y tenemos un déficit de vivienda importante y sin duda necesita vivienda. Y la banca debemos de encontrar, ¿no? O sea, el hueco de donde podemos complementar para poder seguir creciendo esta demanda. Gracias, Pau. Gonzalo, ¿cuáles retos enfrenta el México en el segmento hipotecario? Mira, y para no ser repetitivo, yo creo que actualmente, y el tema más importante de esta incertidumbre que todavía existe en el ambiente por la situación económica, por la no claridad de cómo va a desempeñarse la economía, y para hablarlo en fines muy coloquiales, de la posibilidad de seguir teniendo empleo y seguir teniendo una fuente de ingresos para las familias. Al final ese es el principal detonante de una demanda una demanda real de familias que van a comprar una vivienda. O sea, la necesidad existe, hay mucha demanda de personas y de familias que requieren una vivienda, pero si no tienen el ingreso y la capacidad de que sea un ingreso sostenible en el tiempo, no es una demanda real. Entonces, era de lo que platicábamos al principio de toda la plática, era conforme se vaya teniendo más claridad, más estabilidad, y que las personas sientan que tienen esta posibilidad de comprometerse a una compra a largo plazo, al pasivo más importante que van a tener durante su vida financieramente hablando. Y obviamente lo que mencionaba hace un rato, el llegar a un patrimonio, es algo que no necesariamente depende de la banca hacerlo, desde una situación económica general, pero lo que sí depende de nosotros es transmitir confianza, y lo estamos haciendo manteniendo tasas de interés accesibles, no reflejando lo que ha incrementado el costo del dinero en el tiempo y sacrificando los márgenes que tenemos en el producto hipotecario, simplificando procesos, dando más accesibilidad, lo mismo que decíamos, no necesariamente flexibilizando desde el punto de vista riesgo, sino simplificando procesos. Y yo creo que uno de los temas muy importantes es, otro de los retos que se tienen es, para las personas, el poder demostrar o comprobar que tienen ingreso, capacidad de pago y propensión al pago, porque hay mucha gente que sí tengo el ingreso, pero no necesariamente demuestran que son propensos a hacer frente al pago que van a comprometerse. Y esto tiene que ver con tener un track o un registro de los ingresos que perciben. El tema de las economías informales, lejos de generar productos para atender economías informales, es cómo se ayuda a impulsar que esos ingresos en efectivo se empiezan a tener un track dentro de los bancos, depósitos de cuentas, para saber cuánto recibe realmente esa persona o esa familia y cómo le puedo otorgar un crédito. Entonces,
se están generando herramientas, se están generando alternativas para poder darle visibilidad a los ingresos y a la capacidad de pago de las personas en el tiempo, y eso traducirlo en una oferta de crédito cada vez mayor. Y la tecnología nos está ayudando mucho, ¿no? Así es. Oye, Tony, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos mantener la colocación de créditos? Pues mira, yo creo que estamos en el camino, es un camino demostrado a lo largo de los años. O sea, seguimos evolucionando los productos, como se ha dicho ya en varias ocasiones. En el pasado, cuando las tasas más altas absorbimos, obviamente ahora ya estamos repercutiendo también las bajadas para incentivar, estamos buscando nuevas fórmulas para poder comprobar ingresos, cada vez buscando cómo adecuarnos a las realidades sociales que permitan, insisto, facilitarlo, el utilizar. Va a quedar un poco repetitivo alguna de las cosas, pero bueno, eso es lo que tiene, que todos nos dedicamos y tenemos bien claro lo que hay que hacer. El utilizar temas de data también creo que es importantísimo a la hora de ser mucho más asertivos con las ofertas que deben recibir los clientes, retando también pues, a los organismos que tienen esa facultad para ir buscando algunas barreras regulatorias que también faciliten, poder romperlas para que poder facilitar el acceso al crédito. Creo que hay una agenda clara, una agenda que se viene trabajando y se viene reflejando cada vez en un crecimiento, en ocasiones más acelerado, en otras más sostenido que el crédito hipotecario tiene de manera constante en los últimos 20 años en México. Muchas gracias, Tony. Borja, ¿en qué nichos de mercado hay oportunidades de mejorar la colocación hipotecaria desde tu punto de vista? A ver, los nichos de mercado, sobre todo, que lo hemos comentado un poco ya, el tema de los jóvenes, yo creo que a lo mejor también es un tema que no hemos sabido crear el producto más adecuado para los jóvenes. Si bien hemos hecho todos esfuerzos, yo creo que ahí hay algo que todavía podemos hacer. Como bien comentaban también mis compañeros antes, el tema de la parte de liquidez, eso sí es una realidad, que hay mercado para ello y que es mucho mejor tener un préstamo hipotecario de liquidez que tener un préstamo consumo o endeudarte con la tarjeta. O sea, la oferta competitiva que tienes en un préstamo hipotecario es mucho mejor la tasa que lo que vas a conseguir con esas otras dos maneras de financiación. Y es sacar el dinero y que lo utilices para lo que quieras, incluso si quieres también para tus negocios o para emprender. Ese tipo de cosas se pueden hacer y yo creo que no se ha aprovechado por parte de los clientes y por parte nuestra de fomentarlo. Luego otra cosa que nosotros estamos trabajando mucho es de seguir mejorando el tema del proceso, que es un reto al final de hacer a la gente que sea fácil el adquirir una vivienda, porque sí hay muchos papeles, es un proceso engorroso y sí lo que nosotros tenemos un reto y es pues que por ahora nos lo reconocen es el gran proceso que tenemos, pues tratar de seguir mejorándolo y continuamente estamos tratando de invertir. Y luego y de oportunidades, yo creo que hay zonas que necesitan construir más. O sea, creo que hay zonas del país que necesitan un incremento del parque de vivienda importante y todavía no se ve y esperemos, pues como hemos estado comentando, con un poquito más de certidumbre y con unas mejores tasas que los desarrolladores sean capaces de iniciar nuevos proyectos que hasta ahora no han sido capaces. ¿Cómo cuáles zonas? Las zonas, a ver, por ejemplo, pues un poco lo que hemos estado comentando, donde se ve más actividad es en el Bajío, en el norte del país, en las zonas turísticas hay un montón y creemos que todavía en Ciudad de México yo creo que sí hay la voluntad de incrementar los desarrollos urbanísticos, que si bien ha habido un pequeño incremento, creemos que todavía hay margen. Muchas gracias. Norma, ¿consideras que todavía se puede mejorar la experiencia con el cliente y cómo seguir consolidando la confianza con la banca? Sí, sin duda hay un gran trabajo todavía por hacer. Algo que nos ha servido mucho en Banorte es la hiperpersonalización, que consiste en conocer muy bien a las personas, a los clientes, para generar soluciones, alianzas, productos que se ajusten a sus necesidades. Entonces, creo que esta es una de las principales variables. También podemos mejorar la inclusión financiera, ¿no?
generando soluciones que se adapten a cada tipo de cliente. Y por otro lado, creo que también podemos mejorar mucho la digitalización. Aunque en la parte hipotecaria aún nos falta mucho camino por recorrer en la parte de la digitalización, se han dado pasos muy grandes con algunas alianzas con PropTechs y FinTechs que nos han ayudado a digitalizar procesos y a innovar. Entonces creo que estas son las principales variables que tenemos que atacar. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que quiera decir sobre mejorar la relación o la confianza con el cliente y con los bancos? A ver, yo lo que te diría, Gis, es otra vez, la experiencia, el UX, ¿no? O sea, o la experiencia, o el CX, la experiencia del cliente, no es igual para cada cliente, ¿no? Yo creo que la principal problemática que tenemos al atender a la banca retail, ¿no? Que es la banca de personas físicas, es que son productos que muchas veces pues tienes que hacer de forma masiva, ¿no? Porque pues vas a atender a muchas personas, familias, etcétera, que se van a acercar al banco, ¿no? Entonces no podrías, en la medida en que conozcamos mejor a los clientes, en la medida que podamos tener modelos predictivos, en el banco utilizamos herramientas como Python, ¿no? O sea, muchas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten conocer mucho más a los clientes, ¿no? Si tú te acercas, por ejemplo, con solo leer el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, puedes predecir si es hombre, si es mujer, dónde consume, más o menos el rango de edad, probablemente no veas exactamente, ¿no? Tiene hijos, no tiene hijos, ¿no? Entonces, en la medida en que utilicemos la información, que me parece que ahí está el principal reto de los bancos, es en explotar realmente la cantidad de información que nos llega todos los días. Y es que muchas veces, ¿no? O sea, y pues ya llevamos mucho tiempo en este sector, pues estaba en papeles. ¿No? Entonces, un cliente que lleva siendo 20 años cliente del banco, pues probablemente tengas mucha información, pero la tengas dispersa en diferentes lugares. Entonces, en la medida en que podamos ir trabajando para digitalizar procesos, yo más que procesos hacia el cliente, yo me gustaría más iniciar con los procesos internos, en la medida en que podamos digitalizar y utilizar las herramientas digamos, tecnológicas, de inteligencia artificial, etcétera, para entender mejor a nuestros clientes, me parece que en ese sentido la experiencia va a cambiar. Y entonces vas a poder adaptar productos, probablemente sea el mismo producto, pero vas a poderlo adaptar a las diferentes necesidades del cliente en los diferentes momentos de su vida. O sea, tenemos un futuro positivo. Sin duda. Y hay que imaginarnos un futuro donde los procesos sean de tal manera que ya no necesites hacer capturas, que el tema de la solicitud digital, la firma digital, hoy día se está trabajando mucho con el protocolo digital. Nos debemos de imaginar un proceso hipotecario completamente digital, punta a punta, y donde esa dificultad hasta de llenar una solicitud y de que no me vaya a equivocar y no voy a dejar de firmar donde tengo que firmar, a que esos procesos ya sean del pasado, ¿no? Ya toda esa fricción y todo ese reproceso, que hay un reproceso muy alto en el producto hipotecario, se elimine a través de la tecnología y de toda esta utilización que hoy día se puede hacer, pues de OCRs o procesos de firma digital, solicitud digital, robots. Entonces, inclusive que sea paperless, que no utilices papel, que sea completamente digital, creo que hay todo para conformarlo, pero creo que la evolución de llegar a que no vaya a ser de alguna manera copiloteado con una persona que te vaya asesorando durante el proceso, todavía va a tardar algunos años, pero sí creo que esto va a evolucionar muy, muy rápido. Por último, si quisieran darle un mensaje final a nuestro auditorio para incentivarlos y para que se acerquen a sus bancos, y por supuesto, ¿por qué con sus bancos? Si me ayudas, por favor, primero, Borja. Sí, claro. A ver, lo que hemos comentado, yo creo que ahora es el mejor momento para comprar una vivienda, y si te hace falta, por supuesto, que vengas a un banco para un préstamo hipotecario, que te asesores, y que nosotros tenemos pues más de 1000 sucursales a disposición en todo México para que se asesoren, y que tenemos el proceso pues lo más sencillo posible para todos nuestros clientes, que eso al final, como comentaba antes Paulina, es muy importante el tema del Customer Experience, y que la idea es hacérselo todo lo más fácil posible, y lo más sencillo, y lo más claro, y lo más personal. Entonces,
en eso es lo que hemos estado trabajando nosotros muchísimo y eso es lo que esperamos que hagan cuando vienen a tener una experiencia con nosotros, que realmente ayudarles pues, en este momento tan importante que es de su vida, pues que tengan una experiencia única y que por eso es lo que estamos trabajando nosotros todo el día, en darles unas condiciones muy buenas, pero sobre todo una experiencia de facilitarles la vida a la hora de adquirir la vivienda. Entonces, si quieren hacerlo fácil, que vengan con nosotros. Vamos a ir a ver. Por supuesto. Norma, por favor, con Banorte. Gracias, Gis. El hacer productos enfocados en las necesidades de las personas nos ha llevado a tener la segunda cartera más grande de la banca, hoy con más de 248,000 millones de pesos. Yo lo que te diría es que el optimismo está en el ADN de Banorte. Estamos trabajando para cubrir la mayor parte de las necesidades del mercado. Hay empresas que están innovando procesos y eso nos mantiene muy alerta para seguir innovando en productos, en alianzas y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de todos los mexicanos. Muchas gracias, Norma. Gonzalo, Banamex. Pues miren, Banamex, estamos justo como en este momento de relanzamiento de la marca Banamex, o sea, se dio la separación del banco y ha sido y es un momento súper positivo porque Banamex es una marca muy reconocida, de mucha confianza, un banco que tiene más de 140 años en el país atendiendo a las necesidades financieras y los diferentes servicios que buscan los clientes, y que justo lo que estamos haciendo es asegurar que no es nada más una marca, un nombre, sino que hay realmente detrás de todo esto equipo, tecnología, productos, conocimientos, servicios, para que realmente el cliente se sienta atendido. O sea, hablamos de la vinculación y de lo relevante que es para que sea interesante para el banco, pero lo que necesitamos es ser realmente relevante para el cliente. Entonces, particularmente en hipotecario, llevamos ya varios años en donde estamos retomando el posicionamiento, siendo un jugador relevante, innovando en productos, mejorando procesos. Y vaya, aunque es una competencia, y se decía hace un momento, yo creo que es uno de los productos, y no es que el producto financiero donde los bancos competimos más férreamente, creo que esto es a favor del mercado, que haya tanta oferta y que haya productos tan buenos en el sector, pero que haya una diferenciación en lo que hacemos en Banamex, en reconocer las capacidades del cliente, como decía, el darle beneficios a aquel que ha confiado en el banco y que nosotros se lo queremos retribuir. Hoy lo tienen ya disponible tanto en condiciones, hablaba de la claridad y de la simplicidad de los productos y los procesos, y sobre todo que estamos ampliando canales. Estábamos antes a lo mejor limitados a poder atender en ciertas zonas y en ciertas oficinas del banco, y ahorita es algo que puede tener un cliente, con la ventaja que tenemos una red a nivel nacional muy grande, poder atenderlos con los canales de brokers, con el canal de desarrolladores, etcétera. Es el momento de el resurgimiento de Banamex como uno de los jugadores más importantes de la banca en México. ¿Cuál es tu eslogan? ¿Aquí para ti siempre? Exactamente, aquí para ti siempre. Perfecto. Tony, HSBC. Pues mira, en HSBC, desde luego lo que estamos trabajando es que nuestro cliente puede interactuar con nosotros como, cuando y donde quiera, pero potenciando más que nunca el que el cliente en cualquier momento puede interactuar con un asesor que va a estar allí no solo para convencerle de algo, para nada, sino para acompañarle, para explicarle y sobre todo para que sea consciente que más allá de estar contratando un producto, está siendo o ya era y está contratando un producto adicional cliente de HSBC. The World Local Bank. HSBC. Paulina, Scotiabank. Dos palabras lo traduciría: transparencia y servicio. Lo decía en una de mis intervenciones, no creemos ser el banco más grande de México, pero sí el mejor asesor financiero de nuestros clientes. En Scotiabank realmente tenemos esta aspiración, ¿no?, por la educación financiera, por empezar, digamos, a acompañar a nuestros clientes en todas las decisiones financieras que tome, desde la apertura de la cuenta, ¿no?, y por supuesto la facilidad. Hemos apostado, para mí la banca retail se traduce en una cosa, no soy ingeniero, pero a veces piensan que sí, pero es proceso, proceso, proceso. Sí.
procesos fáciles, procesos ágiles, procesos transparentes, procesos que le permitan al cliente conocer dónde está, qué está haciendo, ¿no? Y sobre todo qué está contratando. Me parece que ahí es donde ahí hemos puesto el foco, ¿no? Y justamente para poder otorgar el mejor servicio a nuestros clientes. ¿Cuál es tu eslogan? You're richer than you think. Exactamente. Enrique Tienes Marquez. tienes más de lo que crees, en español. Perfecto. Bueno, como mensaje, yo lo que diría es, en los últimos 10 años, realmente si vemos, el valor de las viviendas ha crecido por arriba de la inflación. ¿Esto qué significa? La gente que compró una vivienda en los últimos 10 años ha hecho una inversión muy, muy positiva. Y hoy día se ha creado este mercado de los que tienen una vivienda y los que no tienen una vivienda, porque hoy día se ha vuelto cada día más complicado el hacerte de una vivienda porque el incremento en los valores ha estado por arriba del incremento en los salarios. Entonces, este reto de la accesibilidad, este reto para los jóvenes que hoy día tienen que ahorrar un poco más, se tardan un poquito más en comprar una vivienda, indudablemente el tema de la accesibilidad y el tema de que vean al crédito hipotecario como ese instrumento financiero que les permite, al final de cuentas, comprar una vivienda y crear un patrimonio. Así lo tienen que ver. Y lo platicábamos el otro día de decir, no hay un producto en el cual hacer el pago de una mensualidad, hacer el pago de tu crédito, te dé más felicidad que en un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada vez que pagas esa mensualidad, estás construyendo patrimonio y esa parte que pagas de capital son más ladrillos que son tuyos de tu casa. Entonces, así lo tenemos que ver el crédito hipotecario para los jóvenes, para la gente que nos está oyendo, que realmente vean el producto como un constructor de valor. Y como mensaje de Mifel, yo te diría, en los próximos meses vamos a ser uno de los bancos con el mejor proceso hipotecario, el más innovador y con el mayor crecimiento. Indudablemente vamos a ser un jugador en el mercado y un jugador que potencialice todas sus ventajas competitivas y aproveche este posicionamiento que tenemos en productos como el crédito puente. Entonces, creo que hoy día estamos en una posición envidiable para tomar una parte del mercado, que indudablemente un mercado muy competitivo y con grandes profesionales. ¿Cuál es tu eslogan? Servicio financiero con rostro humano. Eso. Pues muchas gracias a todos. Representan, como decíamos, el 70% de la cartera, pero sobre todo representan la oportunidad no nada más de patrimonio, de ahorro y de que los mexicanos podemos acceder al crédito hipotecario, a la liquidez, a una vivienda y a todo esto. Les agradezco muchísimo y sobre todo les agradezco por la oportunidad que le han dado a todo nuestro mercado. Muchas gracias. Nos vemos en un capítulo más de Dinero Disponible. Hasta la próxima.